Bien, tal como les anunciamos, vamos a comenzar hoy con el doctor Pocci hablándonos sobre amibiasis intestinal. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es la ameba, la amibiasis, Pocci? Mira, Rafa, vamos a hablar de algo muy interesante. Resulta ser que la ameba es una de las patologías más frecuentes en Latinoamérica. Vamos a hablar específicamente de Latinoamérica porque es una enfermedad que se contagia con es un parásito que está en el agua contaminada, se contamina por el agua. Entonces, el que consume vegetales, el que no se lava la mano, el que va a un baño y no se lava la mano, puede transmitir evidentemente ese parásito. Pero ¿qué venimos a decirle aquí? Resulta que han aparecido casos son 4 tipos de ameba, pero hay una, la Argentaris, que provoca la muerte porque se llama ameba come cerebro. Esa es la que come, que dicen que... No, oye, técnicamente come cerebro. Y vamos a hablar como la manera que se contagia, porque el contagio es diferente. Recuerda que la ameba histolística, el contagio es fecal oral, o sea, la contaminación con heces fecales y que usted le ingiere por la boca. Que es la más común, es la que más conocemos. común, que tiene su sintomatología específica, pero ¿cuál es el problema de la otra? La otra es el problema, y lo vimos en la época cuando vinieron la lluvia, la gente bañándose en los charcos sucios. La famosa escena esa de... Porque tú lo absorbes por la nariz. Y el contagio después se hace como si fuera boca. Cuando tú hablando con una persona de cerca, la puedes contagiar de ese tipo de ameba. Con las goticas de saliva. Entonces podemos comenzar con algunas imágenes. La ameba es una enfermedad, la más común es la amibiasis intestinal, que es porque usted contamina comido repollo, ensalada, sin el debido proceso de higiene. El proceso de higiene de las verduras y en muchas frutas tiene que ser con cloro, con un poquito de cloro, o en su defecto con vinagre. El vinagre ayuda bastante a que las ensaladas crudas, específicamente, usted no tenga ese contagio. Es una enfermedad que la sintomatología es muy florida, son diarrea, te puede dar dolor de cabeza, fiebre, diarrea, parecida a cualquiera de las enfermedades tropicales que tenemos. En pantalla tenemos la variedad de amebas que hay. Ahí ven eso en el microscopio, para que la ameba no es un solo tipo de ameba, con la dificultad de que posiblemente usted tenga varios tipos de ameba en un mismo proceso de enfermedad. Por eso que el tratamiento tiene que ser realizado específicamente en este caso, los gastroenterólogos que manejan mayormente esta patología. Y tiene que tener un tratamiento específico dependiendo del tipo de ameba que usted tiene que mandar a identificar. Entonces, Pocci, perdón, ese es... la histolística. Se puede identificar en el requerimiento que hacen los médicos cuando dicen investigación de ameba. Sí. Se supone que el laboratorio te reporte ahí sí, no solo la presencia de ameba, sino el tipo de ameba. Sí, hay laboratorios que tienen que pedir específico, que te diga qué tipo de ameba. A veces no lo hacen, algunos laboratorios, pero tú lo pides específico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la ameba histolística, la ameba intestinal, la sintomatología es diferente a la de la ameba come cerebro, que más adelante veremos cuáles son las sintomatologías. Sí. Y el diagnóstico es diferente. Por ejemplo, el diagnóstico con la ameba histolística tú lo realizas con el coprológico, investigación de ameba, pero el de la come cerebro, tú tienes que ampararte de la tomografía o la resonancia magnética. Okay. Porque para que te dé específicamente el quiste. Exacto. El Entonces, quiste ¿qué pasa? También tienen ciclos diferentes de comportamiento. Sí. La histolítica tiene un comportamiento, la come cerebro tiene otro. Esto es muy importante para que cuando le digan, el paciente le diga al médico, sí, el paciente tiene ameba, pero ¿qué tipo de ameba? Para saber cuáles son las medidas que se deben tomar. Eso es importantísimo. Entonces, cuando que seguimos viendo las imágenes, ahí vemos el tipo de los síntomas. En la ameba histolítica usted tiene diarrea, cólicos abdominales, mucha flatulencia, fatiga, pérdida de peso. Y lo más importante es una particularidad que tiene esa diarrea que se llama el tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Que usted terminando de hacer la evacuación de diarrea, se queda con la sensación de querer seguir evacuando.
Es una característica sine qua non. Cuando usted entrevista al paciente, le dice, cuando usted va al baño, se queda con el deseo de seguir defecando. Y le dice, sí, olvídese que es una ameba histolítica, no necesita tampoco mucha seguridad. Entonces, es en ese caso. Entonces, los síntomas son muy floridos, como le estamos diciendo, el tratamiento es específico, hay medicamentos específicos para la entomameba histolítica. Eso ahí tenemos la parte. ¿Cómo continuamos? Viene también que tú haces un moco en la diarrea, que tú lo ves macroscópicamente, que contiene algún tipo de sangre, un poquito de sangre o fibrita de sangre. Muy común. No, porque eso macroscópicamente tú dices, bueno, sí, es un caso de ameba. Eso en el caso de la ameba histolística. Te puede dar un tipo de, y hoy que está la doctora aquí, de comezón en la piel. O sea, todos los parásitos te dan comezón. Entonces, la ameba Kobe cerebro, que era que queremos advertirle a la gente aquí hoy, es muy peligrosa por lo siguiente. Tú lo puedes adquirir bañándote en una piscina que no esté bien clorificada, que no tenga el tratamiento de cloro adecuado. Usted puede adquirir. ¿Por qué? Porque esa ameba entra por las fosas nasales. Cuando tú te zambulles en el agua, eso entra por las fosas nasales. En la fosa nasales tú tienes un huesito dentro de los huesos de la composición del hueso, el hueso criboso, y eso penetra rápidamente al cerebro. Y en el cerebro te forma un quiste y te forma un trastorno que te da el traste con la muerte. Es mortal. Mientras que la intestinal, aparte de la complicación mayor que puede hacer en el hígado, tener un quiste ameba en el hígado, amibiano, pero que te da chance a la cura, mientras que en el cerebro la cuestión se complica. Y ojo, también en niños, ¿verdad? O en pacientes con morbilidades mayores, una amibiasis puede llevar a una deshidratación severa en poco tiempo también. En las dos edades extremas, en los niños y en los pacientes envejecientes. Y tornarse fatal. No, puede ser peligroso. O sea, en los ancianos y en los niños, la diarrea y el vómito tienen mucha importancia. Eso es así. Entonces, mira el nombre científico de la comecerebro, se llama Naegleria floreri. Ya existen casos de mortalidad por eso. Como vemos en pantalla, lo adquieren cualquier tipo de charco de agua, en cualquier agua que usted tenga contacto. Si usted se bañó, se sumergió en esa agua, le entra por la nariz. Le entra por la nariz y usted no se da cuenta, y cuando viene a ver, porque la gente va a decir, pero yo no he comido nada para tener ameba. Y le digo, no necesariamente usted ha comido nada para tener ameba, la puede adquirir, míralo ahí en pantalla donde lo tenemos, por las fosas nasales y por la esclera de los ojos. Oye, por los fosas nasales y esclera de los ojos. De hecho, una de las sintomatologías de esa patología es que hay una reacción en el ojo, en la esclera del ojo, sí, que se confunde con una conjuntivitis, pero puede ser un caso de ameba de ese tipo. Interesante. Por eso es que tienen que descartar esa posibilidad. Entonces, miren ahí el mecanismo. Vive en cualquier tipo de agua, produce fiebre, dolor de cabeza, vómito. Hay algo importante que es rigidez del cuello, confusión, unos síntomas que tenemos ahí en pantalla que son peligrosos porque te puede matar en pocos días. O sea, como tú dices, sí, ¿cómo una ameba ese tipo de ameba mata al paciente en pocos días? Porque hace un tipo de meningitis que es muy agresiva. Entonces, hay que tener eso pendiente. ¿Por qué lo digo que hay que tener pendiente? Nosotros somos un país tropical con mucho calor, nos gustan mucho los baños en cualquier charco, y usted tiene que tener cuidado con los niños cuando los va a meter en un tipo. El diagnóstico, como yo le dije, es diferente al diagnóstico de la ameba gastrointestinal, porque usted tiene que utilizar el líquido cefalorraquídeo, eso hay que hacer una punción lumbar al paciente. Tenemos que utilizar resonancia magnética para determinar dónde está alojado. Y no se utiliza tanto el laboratorio común, sino son más con imágenes que usted hace el diagnóstico y con prueba de cultivo del líquido cefalorraquídeo. Produce fiebre, dolor de cabeza, los vómitos igualitos que la otra, pero con la diferencia de la rigidez del cuello, y
que le puede dar convulsión al paciente. O sea, el paciente convulsiona. Siempre creíamos que las convulsiones solamente te daba la fiebre alta o tal vez alguna meningitis, pero es un tipo de meningitis, pero que es causada por un parásito. O sea, que en el caso de ella, muchas veces el antibiótico per se simple no actúa. Eso pues tú tienes que eliminar el parásito. Entonces tú tienes que usar un tipo de antibiótico o los tratamientos que tú utilizas para una ameba histolítica, tienes que utilizarlo en ella. ¿Entiendes? Entonces un tratamiento más específico. Y la clave de eso está en el diagnóstico temprano. No confiarse de hacer un diagnóstico temprano de esa enfermedad. Otra de las cosas que nosotros, y miren ahí los tipos ahí, mira la lámina cribosa por donde ella se mete por las fosas nasales y va a la zona del cerebro. Ahí lo tenemos en pantalla, el mecanismo de cómo el quiste entra por la nariz y se desarrolla dentro del cerebro. Se convierte en un flagelo y causa ese gran trastorno. Mira la esclera cómo se pone y puede haber adquirido a eso y te da la manifestación también en el ojo de que hay un problema de ese flagelo dentro del cerebro. O sea que tú lo haces por oftalmología. Y como citaste ahorita también, los quistes hepáticos. ¿verdad? Exacto, en la histolítica el quiste hepático, pero miren eso. Entonces, no decir, es una conjuntivitis. Tú tienes que descartar que no sea una amebiasis. ¿Cuál es el problema de esa amebiasis? Que usted nadando en una piscina no bien tratada, en un charco de agua, en un río, en el mar es muy difícil. O sea, si tú estuviste en agua salada es muy difícil que la ameba se desarrolle. Pero en agua dulce, eso es. El que se metió a bañarse en el río Sama puede ser que... No, y de ahí las recomendaciones que hemos hecho en otros programas con el tema de las inundaciones, de la importancia de la clorificación de las aguas, ¿verdad? Y que no se estén bañando en esa agua sucia. Esta es una de las complicaciones principales que se presentan a raíz de periodos de lluvia, de inundaciones. No, lo tenemos ahí. Y de falta de una potabilización adecuada y una clorificación adecuada de las aguas. Que también hemos recomendado que los edificios, por ejemplo, que tienen su cisterna propia, cuando hay este tipo de situaciones o escasez hay que de limpiar agua, la cisterna. que ponen a funcionar los pozos subterráneos. No, hay un tema con el pozo subterráneo. Recuerda que, y eso digo a la población, nosotros tenemos un problema con los ríos subterráneos, porque es que también las cloacas van a los ríos subterráneos. Exactamente. Entonces aquí no tenemos esa delicadeza de esa agua que tú estás tomando, ver si no está junta con una cloaca. Sí. Y como dije, eso es un flagelo de cloaca, tanto la gastroenteritis. Entonces mira eso que interesante. Cuando tú tienes sospecha de una piscina rara, por ejemplo, los niños, tú tienes que usar ese tipo de dispositivos que te cubren la nariz y los oídos para que no, y los lentes para los ojos para que no te contagie de ese flagelo. Sin embargo, tú no ves la promoción de ese tipo de dispositivos en lo que se va a bañar. En los clubes, que va mucha gente y hay falta de higiene, tú no puedes utilizar... Se supone que los clubes sociales, ¿verdad? Tienen sus tratamientos adecuados. Pero eso es, usted tiene que, se supone, que averiguar si en verdad las piscinas y los hoteles que tenemos le están haciendo el tratamiento adecuado. Exacto. De hecho, el tratamiento de las piscinas en clubes y hoteles, el cloro tú tienes que utilizarlo de noche. El cloro de día no funciona tanto, tiene que ser de noche. Claro, déjalo clorificando. En la noche clorificando para que tenga. Entonces, vamos a ver higienes generales y volvemos y caemos para COVID, para muchísimas enfermedades, lavado de manos. Oye, esas son enfermedades, por ejemplo, los quites en la mano. Si usted va al baño, lávese la mano. Siempre, antes de comer y después de comer, lávese la mano. No llevarse la mano sucia a los ojos, porque la esclera quiere enfermedad. Entonces ahí están las medidas de prevención, que es algo que tenemos que decirle. Y empecemos a educar a nuestros niños que lo más importante es el lavado de las manos, para evitar muchas enfermedades que todas coinciden en que ve la falta de higiene de las manos. Este tipo de información queremos que le llegue a todo el público y que las personas no descarten la posibilidad de que algún problema cerebral pueda ser causado por un tipo de ameba. Fantástico, Pochi. Yo creo que has edificado ampliamente a nuestra teleaudiencia sobre
esta enfermedad que es mucho más común de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Y con una amplia presencia en nuestro país, sobre todo, por supuesto, la histolítica, la amibiasis intestinal, que es la más eso común. es, los casos son... Gracias a Dios, entre comillas. Exacto. Pero ya ustedes tienen ahí las pautas para tratar de prevenir que su familia, usted, pues, se infecte por esta enfermedad. Señores, no se muevan porque en breve tenemos a nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora Emma Guzmán Grullón, con quien vamos a hablar no solamente del tema de la lepra, sino algo que no tratamos con ella en su visita anterior, importantísimo, que es la piel como reflejo del resto del cuerpo y de otras tantas enfermedades. Volvemos en unos segundos. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.